Bueno, hola, muy buenas tardes. Bueno, había quedado pendiente o están pendientes varias clases por grabar y compartir. Vamos a empezar con un tema que a mí me gusta, es mi área de especialización y tiene que ver mucho con la manera en la que medimos la enfermedad. Eh, Quiero ir un poco pausado en algunos aspectos porque es importante que identifiquen algunas cosas de manera conceptual porque pueden ser un poco confusas, ya que la epidemiología utiliza mucho de la estadística para poder generar ciertas métricas o para poder medir la enfermedad. Son muy complementarias dentro de lo que ustedes han revisado en algunas otras materias que llevaron durante su formación como odontólogos. Pues primero pues está la salud pública, que en realidad es como la mamá de los pollitos en este caso. Dentro de la salud pública está la epidemiología, que es la encargada de medir la enfermedad. Y uno de los componentes, obviamente igual de importantes, pues es como la odontología o la medicina, que son las áreas que se encargan de atender, de curar o de prevenir lo que arroja la epidemiología como disciplina. Esta primera parte es importante tenerla claro o clara porque a partir de aquí es donde se desprenden muchos conceptos que más adelante se van a ir desarrollando. Algo que va a tener la parte de la epidemiología, que tiene obviamente algunas áreas que son cuestionables, es que se busca medir, o sea, todo el tiempo se busca medir. Si no es medible, no es válido, ¿no? Como breviario cultural, pues hay una parte también dentro de la epidemiología que es una metodología cualitativa completamente, donde se analizan más los significados que puede tener la enfermedad. Pero bueno, esto no es tema de esta clase. Pero bueno, todo lo que queremos evaluar o medir y que queremos tratar de entender de cómo se comporta dentro de una comunidad, una sociedad o una población, pues obviamente se tiene que medir, se tiene que hacer entendible y comprensible, y también tiene que tener mucha aplicación. ¿En qué sentido? Pues cuando hablamos, por ejemplo, de la prevalencia de alguna enfermedad, eh, buscamos implementar alguna medida dirigida a tratar de prevenir, a tratar de curar o tratar de limitar la historia natural de la enfermedad. Entonces, la epidemiología es una super herramienta en el sentido que nos da información suficiente para poder establecer estrategias para poder atender una condición. Pero bueno, la primera parte, hay que entender, la epidemiología busca medir la enfermedad, también busca medir la exposición hacia ciertos factores de riesgo o indicadores de riesgo. Los vamos a ir desarrollando un poquitito más adelante. Entonces, la parte epidemiológica que hay que entender es que todo tiene que ser medible. Si no es medible, no puede ser comparable y no puede haber una intervención clara de cómo es que se comporta la enfermedad. Cuando nosotros tenemos un problema, pensemos, por ejemplo, caries dental o enfermedad periodontal, o identifican que con mucha frecuencia las personas llegan con ciertas señales clínicas de bruxismo. Quizás a partir de ese momento surgen ciertas preguntas de investigación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay más presencia de casos en nuestra consulta? ¿De qué manera podemos explicar lo que está ocurriendo? Obviamente lo que nos llama la atención es que es un evento que se presenta de manera frecuente, que lo vemos más de las veces que quisiéramos,
Y a partir de ahí es donde nosotros empezamos a tratar de explicar por qué es que se presenta la enfermedad. La primera variable o el primer concepto, variable. ¿Qué debemos entender por una variable? Es relativamente muy sencillo. Es una característica, un atributo, algo que caracteriza a una persona o que caracteriza a algún evento en particular, pero que también va a cambiar de una situación a otra, de un tiempo a otro, y que se pueden tomar, que se puede medir, que se pueden tomar diferentes los valores para poder ser comparable. Entonces, cuando hablamos de variables es una característica en particular que nos interesa y que puede ser medible. En boca, por ejemplo, cuando hablamos de caries, pues, las podemos contar. Podemos hablar de utilizar el índice CPO, el índice, ay, se me fue el otro nombre, ese lo manejaron mucho con Manolo, pero a mí en lo personal, desde el punto de vista epidemiológico, el índice más sencillo, índice de CPO. Eh, Hay cosas que en un momento dado son complicadas o muy complejas de medir. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de medir el dolor es una cuestión muy subjetiva. ¿Cuánto te duele? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Pues no hay como tal una unidad de qué significa mucho o qué significa poco. Aunque el estímulo pueda ser en la misma intensidad, la percepción o la descripción de cada persona puede ser un poco diferente. Entonces, hemos sido creativos para poder evaluar el dolor. Dentro del área de la epidemiología, pues hay algo que se llama escala visual análoga o el EVA o los EVA, para tratar de medir este dolor. ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto del 1 al 10? Se pueden colocar semáforos, se pueden colocar caritas, se puede colocar una regla de 10 centímetros como tal y la persona le expresa al clínico cuánto es que le duele, ¿no? Al final, quizás de manera reflexiva, hay un componente de subjetividad, pero bueno, pues al final es algo que nos aproxima, ¿no? En clases dentro de esta área, pues de repente preguntamos, ¿no? ¿Qué tan enamorado estás? Es lo mismo, caer como en un tema donde lo que quiero medir es complicado de medir. En algunas ocasiones, esta creatividad nos hace buscar ciertas variables indirectas que nos permitan medir lo que a nosotros nos está interesando. Entonces, una variable es aquello que se puede medir, aquel atributo, aquella característica que puede ser medible y que obviamente se vuelve el objetivo de la investigación que nosotros tenemos en mente. Em, Algo que ocurre mucho, que es propio de cuando hablamos de epidemiología, es definir conceptualmente lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo es que lo estás definiendo? ¿Cómo es que lo vas a medir? Y obviamente también viene de la mano identificar cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. No es tan complejo de organizar, meramente hay que entender que lo que a nosotros nos interesa, si es el problema de hablar de caries dental como tal, en ese momento esa enfermedad o esa condición se vuelve nuestra variable dependiente. Si queremos identificar el dolor, esa se vuelve nuestra variable dependiente. Y cuando queremos tratar de explicar por qué hay más caries, por qué hay más dolor, todas las otras variables que tratan de explicar el evento se llaman variables independientes. Es decir, si yo tengo como variable dependiente a la caries dental y quiero utilizar un modelo multicausal para explicar por qué es que se presenta la enfermedad, pues obviamente tendría que identificar al consumo de dulces, la dieta, la higiene, el sexo, el nivel socioeconómico, la zona geográfica, la raza, la edad, que son variables que se comportan de manera independiente, pero que en el momento en el que interactúan entre ellas, pues predisponen o facilitan que la enfermedad se presente con una probabilidad más alta. Entonces, de manera así lógica, nuestra variable dependiente es la enfermedad que nos interesa,
nuestras variables independientes son las variables que están alrededor del evento que nos está interesando. Esto es importante que lo tengan claro porque cuando armamos un protocolo de investigación o traemos un interés muy particular por tratar de explicar o entender cómo es que se comporta una enfermedad, esto nos va a decir lo ordenado que tenemos la idea como construcción mental y la otra parte, cómo lo vas a medir. O sea, siempre, siempre, siempre tienes una condición, ¿cómo la vas a medir? O sea, siempre, siempre epidemiológicamente lo que vamos a cuestionar es cómo lo mides. Ejemplo, tienes caries dental, pues tú vas a identificar qué índice vas a utilizar dentro de la temática de los índices y más cuando es un índice con un carácter epidemiológico, tiene que ser un índice que sea rápido de aplicar, que sea confiable y que sea económico. Porque cuando hablamos de epidemiología no estamos hablando de un paciente, estamos hablando de una muestra, no lo sé, puede variar mucho dependiendo la enfermedad que tengamos, pero hagan de cuenta que tienen que explorar a 150 niños. em, Eso implica que hay que organizar un trabajo de campo, tienen que entrar rápido, tienen que salir rápido, tienen que utilizar un índice que sea de muy fácil aplicación y que no lleve mucho tiempo. Em, y bueno, entonces, las variables es algo que hay que tener perfectamente claro dentro de la parte epidemiológica porque a partir de ahí viene toda la parte de medición. Si yo tengo claro cómo se comporta mi variable, yo voy a saber cómo la voy a poder medir, hasta qué punto puede explicar y en un modelo un poco más avanzado, de qué manera las variables combinadas, haciendo cierta sinergia, pueden explicar la probabilidad de desarrollar un evento o incluso en modelos ya más complejos, más de regresión logística, pueden hablar de predicción o del riesgo que tiene una persona de desarrollar una enfermedad como tal. Entonces, la primera parte, una variable que tengamos en mente tiene que ser medible. Se le tiene que asignar un número o una calificación o alguna propiedad. ¿En qué sentido? Igual es un tema también por desarrollar. Pueden haber variables, como por ejemplo el sexo. Hombre o mujer. O sea, solamente es una variable que tiene dos condiciones, hombre o mujer, a diferencia, por ejemplo, del género. El género es un rol social. A diferencia del sexo, que es una característica biológica, o naces hombre o naces mujer en la mayoría de los casos. Pero en el caso, por ejemplo, del género, es una variable con la que tú te identificas socialmente, donde puede ser hombre, mujer o masculino, femenino, puede ser mujer y desarrollarte como hombre o con actividades masculinas, y entra pues toda esta paleta de opciones donde las personas se identifican más como homosexual, heterosexual, bisexual, no lo sé, es muy infinita esta diversidad de identificación de género es muy interesante, se vuelve muy compleja socialmente, actualmente tienen muchísimo análisis, pero bueno, es diferente el sexo del género, pero al final del día son variables cualitativas. O sea, solamente nos está hablando sobre una característica que tiene la persona, que se identifique o que sea hombre o mujer biológicamente, o que se identifique socialmente con algún género. A diferencia, por ejemplo, de la edad, la persona cuando llega con nosotros, se le hace una historia clínica o se le hace una encuesta y se le pregunta cuál es la edad, lo va a hablar de manera numérica, ¿no? Tengo 33 años, tengo 44 años, tengo 25 años, tengo 22 años. A diferencia del sexo, aquí la variable tiene un número, ¿sí? La variable se vuelve cuantitativa, se puede contar. Y pueden haber infinidad de variables que nos pueden interesar a nosotros. Por ejemplo, si estamos midiendo caries dental, pues lo podemos dicotomizar con presente y ausente, ¿no? Está cariado o no está cariado, tiene una restauración, no tiene una restauración, está sano o está enfermo o está ya atendido con alguna restauración.
Dependiendo de lo que a ustedes les pueda interesar, la variable va a resolver la pregunta de investigación que ustedes tengan planteada. Pero bueno, van a haber variables, por ejemplo, cuando le pedimos al paciente que se haga estudios de laboratorio, porque queremos conocer los niveles de hemoglobina que tenga el paciente, o en el caso, por ejemplo, para la clase de cirugía o la materia de cirugía donde ustedes quieren conocer o quieren saber si el paciente es operable o no es operable, entonces lo mandan al laboratorio para que se haga una química sanguínea o una biometría hemática y ustedes necesitan ver los tiempos de coagulación, los tiempos de protrombina para ver si el paciente se puede operar o no se puede operar o si tiene algún proceso infeccioso que no se haya identificado como tal. Las variables están cuantificadas en unidades muy específicas. La variable se vuelve completamente cuantitativa y la unidad de medición tiene el nivel más alto que se conoce como a una escala de medición a nivel de razón. Bueno, más adelante, si tenemos tiempo y si es de su interés, lo platicamos con un poco más de detalle. Ahora, hace ratito les mencionaba sobre la parte conceptual y la parte operacional. Mm, Cuando nosotros definimos algo que nos interesa, pueden haber diferentes maneras de definirlo. Una es ir directamente a un diccionario para identificar qué significa, por ejemplo, dolor. El diccionario nos puede dar una definición muy científica, muy apegada a lo que dice la fisiología, no lo sé, o puede ser que se describa como una condición o una característica que el paciente expresa para manifestar el malestar que puede estar sintiendo. Cuando yo lo defino conceptualmente, me puedo ir a una referencia bibliográfica como tal, o en un diccionario como tal, o puede ser que, no sé, Johans hizo una publicación relacionada con el dolor y él define el dolor como una característica que manifiesta el paciente a través de expresar el malestar que está sintiendo, ¿no? A mí como investigador o a mí como epidemiólogo me gusta la definición que hace Johan y la tomo y eso se vuelve mi definición conceptual. Cuando entro al rubro de cómo lo voy a medir, hablo de la parte operacional. Eso implica que yo ya tengo bien definida mi variable y ahora el siguiente punto es cómo lo quiero medir. Voy a utilizar un EVA, voy a utilizar una escala, no sé qué por ahí alguien propone, pero bueno, son dos definiciones que hay que tener perfectamente claras cuando hablamos de la parte operativa y la parte conceptual. Eh, De manera muy sencilla, cuando conceptualizamos las variables, solamente es darles un término que puede ser de interés para nosotros o para nuestro estudio, o una definición de algún investigador que les gustó a ustedes y esa es la que puede explicar de cierta manera cómo es que van a hacer el estudio. Y la parte operativa es cómo lo vamos a medir. En el caso de odontología, por ejemplo, para índice de Dean, perdón, índice fluorosis dental, está el índice de Dean, el índice Fereskov. Cuando hablamos de higiene bucal, está el IOS, el índice de higiene oral simplificado, está el índice de control de placa, el índice de Love, me parece. Cuando hablamos de enfermedad periodontal, hay diferentes índices también. Estos no los conozco muy a profundidad, pero hay muchos, muchos índices que van a medir, por ejemplo, la profundidad de bolsa, la presencia de sangrado, la movilidad y una serie de cosas. No tengo en mente algún otro índice que pueda estar presente que se utilice de manera muy común en boca, pero bueno, hay una gran cantidad de índices que pasan por diferentes procesos y esos procesos implican que el índice mida lo que a nosotros nos está interesando medir, que tenga la sensibilidad y la especificidad para que el índice se vuelva confiable. Algo que hay que tener también en mente es que cuando queremos medir una enfermedad o un evento,
tenemos que buscar un índice que tenga un carácter internacional. ¿En qué sentido? Que si yo estoy interesado y quisiera publicar mis resultados con estudios que se han hecho en España, no sé, en Argentina, en Brasil, en Dinamarca, en algún otro país, que la información que se está presentando sea comparable y que sea discutible incluso, ¿no? Entonces no es tan sencillo o puede ser muy sencillo cuando tenemos claro qué es lo que nos interesa medir, cómo lo vamos a medir y qué indicadores o qué índices vamos a utilizar para poder medir la información y poder compararla. Ok. Esto es lo que les mencionaba hace rato. Van a haber diferentes variables dependiendo de lo que a ustedes les va a interesar. Van a haber datos cuantitativos, datos cualitativos. Cuando hablamos de datos cuantitativos nos referimos a tratar de medir una característica muy de color de ojos, del sexo, del color de la piel, el color del cabello, que meramente es muy apreciativo. Cuando hablamos de datos cualitativos, perdón, cuantitativos implica que se mide. Cualitativos, que es un atributo que describimos en la persona. Aquí no vamos a entrar en mucho detalle. Esto más bien son para algunos seminarios que se llegan a realizar. De manera muy general, voy a presentar este diagrama que me parece también de lo más sencillo. Cuando nosotros tenemos variables nominales, hablamos como el nivel más básico de medición que existe. Hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, rizado, textura del cabello, no sé, alguna característica. Ojo, esa característica es mutuamente excluyente. O sea, eres hombre o eres mujer, no necesitas ser hombre para ser mujer o no necesitas mujer para ser mujer para ser hombre. O sea, son características completamente excluyentes y solamente tienen una nominación. Cuando hablamos de una variable ordinal, así como suena, requiere un orden. Este orden implica que sí son mutuamente dependientes, es decir, como ejemplo, la escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Para que yo esté en esa jerarquía, para estar, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en la universidad, ustedes tuvieron que haber tenido cursado la prepa, la secundaria, la primaria, el preescolar. O sea, es una variable que tiene un orden, pero aparte es mutuamente dependiente. No puede estar presente una jerarquía más alta sin que estén previamente las jerarquías previas. En el caso, por ejemplo, de las variables de intervalo, es una característica que incluso se generan ciertos cortes. Por ejemplo, el índice de masa corporal, aunque pueda tener una característica de ordinaria, porque hay bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad y demás, la característica que tiene el índice de masa corporal es que son cortes. No los tengo ahorita en mente, pero son cortes para que nosotros podamos identificar en qué categoría se encuentra la persona. Y bueno, no es en odontología, sí existen algunos cortes, pero muchas veces se construyen sobre la marcha. Y la variable que tiene como el mayor nivel de complejidad son las variables de razón. Estas implican mediciones con muchísimo nivel de precisión. Por ejemplo, pueden ser los años de vida con meses y días. Puede ser la cantidad de hemoglobina, la cantidad de leucocitos. Son mediciones con muchísima precisión. Obviamente esto implica que tenemos una variable que está medida de manera muy rigurosa. Y bueno, por qué es bonito este cuadro? Porque una variable de razón se puede volver una variable de intervalo, una variable de intervalo se puede volver una variable ordinal y una variable ordinal se puede volver una variable nominal. Esto puede dirigirse hacia abajo con muchísima facilidad, pero no se puede mover hacia arriba. Una variable nominal no se puede volver una variable compleja o una variable de razón. Y bueno, vienen como esta es parte que lo utilizamos de manera muy cotidiana.
De manera conceptual, lo utilizamos más de las veces que creemos. Quizás nada más aquí afinar como un poquitito de detalles, dar ciertos elementos clave para poder identificar a qué nos referimos con cada una de ellas. Estoy dándome cuenta que proporción lo tengo dos veces, pero bueno, en fin. Y aquí quiero hacer un poco de paréntesis. Em, Cuando hablamos de variable, de medir, aunque es lo mismo, estrictamente es lo mismo, pero en la manera de definirlo puede cambiar un poco con lo epidemiológico y lo estadístico, ¿sí? Al final de cuentas, las dos utilizan métricas muy similares, pero cada una de ellas tiene formas, diferentes usos, eh, no sé, hasta con diferentes interpretaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la epidemiología, hay medidas epidemiológicas que son bien interesantes y son prácticamente las medidas que nos permiten entender el comportamiento de una enfermedad. Digo, suena muy repetitivo, ¿no? Y quizás están un poco fastidiados de eso, pero, por ejemplo, COVID, cuando vino COVID, a nivel mundial, antes de que se declarara pandemia, cuando era una alerta sanitaria como tal, mucho de lo que se esperaba a nivel epidemiológico era saber qué lo producía. ¿Era un virus? ¿Era una bacteria? ¿Era un hongo? Queríamos definirlo, ¿no? Dijeron, es un virus, ¿no? ¿Qué tipo de virus es? Hay una gran cantidad de virus. De repente dicen, no, es un coronavirus por la característica que tiene, ¿no? ¿Qué tipo de virus es RNA o DNA, ¿no? Todo eso nos empieza a dar muchísima información relacionada al comportamiento de la enfermedad como tal. Y por otro lado, de repente se hablaban de ciertas susceptibilidades. ¿Quiénes son los que se enferman? ¿Quiénes son los más susceptibles, no? Y poco a poco fue saliendo que eran adultos mayores, regularmente estaba afectando mucho a personas que estaban en asilos, personas que tenían ciertas enfermedades o ciertas comorbilidades, y no se hablaba nada sobre alguna raza en particular, porque todo se estaba dando en China. Cuando la enfermedad sale del país y empieza a viajar, se dan cuenta que empieza a tener características ya muy particulares, ¿no? Empieza a ser muy letal y mortal para personas adultas. Hablaban de 60 años, y que no afectaba a niños, o que uno de los factores de protección que tenía la gente joven era justamente eso, la edad. Y en el caso de los adultos mayores, pues de lo que se hablaba era de la presencia de ciertas enfermedades, para incrementar el riesgo de desarrollar un COVID complejo e incluso pues que se volviera mortal. Bueno, en esos momentos, todo lo que entraba en acción era epidemiológico, epidemiología y estadística. Se trataba de medir la enfermedad lo más rápido posible, se trataba de entender cómo es que estaba funcionando la enfermedad, pero también eso implica que hay ciertas medidas como muy descabelladas por la misma desesperación que se está generando, y que se hacen medidas, no sé, un tanto raras y absurdas en este momento, hasta que logremos entender la enfermedad. Desde mi punto de vista, aún no terminamos de entenderla. Faltan muchísimos años para poder entender como la lógica de la enfermedad, los factores de riesgo, lo que incluso como el daño que ha dejado en el organismo, pues porque es un virus que entró al cuerpo, que traía, que afectó el DNA y una serie de cosas que se vuelven muy interesantes. Pero bueno. La enfermedad o la enfermedad como tal, que es el evento que nos interesa desde el punto de vista de la epidemiología, pues busca medir la frecuencia de la enfermedad, busca medir la asociación con algunas variables que se vuelven variables independientes y los efectos que puede producir la enfermedad y también estas medidas de impacto potencial que son muy bonitas, desde el punto de vista epidemiológico, implica que cuando yo tengo analizada una enfermedad, tengo analizado los factores de riesgo que están presentes en la enfermedad,
yo puedo hacer medidas preventivas. Por ejemplo, si habláramos de un modelo multicausal de caries dental, ¿no? La caries dental como la variable que nos interesa. Y yo identifico que alrededor de la caries dental existen variables como una higiene bucal deficiente, un consumo rico en hidratos de carbono, el sexo entre hombres y mujeres, hay características muy particulares, la edad, el nivel socioeconómico, una cierta susceptibilidad o propensión a desarrollar caries dental por una cuestión heredable. ¿Qué otra más me puede faltar por ahí? Alguna enfermedad sistémica asociada o algún compromiso inmunológico. Cuando yo tengo este pool de variables, las analizo epidemiológicamente y digo, a ver, espérame tantito, ¿no? Hay variables que yo no voy a poder modificar. No puedo modificar la edad, no puedo modificar el sexo, difícilmente puedo modificar el nivel socioeconómico y entonces a esas variables yo les voy a llamar indicadores de riesgo. Pero a las variables que sí puedo modificar, como por ejemplo la higiene y la alimentación, a esas ya yo les voy a llamar factores de riesgo. ¿Son modificables? Sí, sí son modificables. Y entonces, cuando yo tengo una medida de impacto potencial, hago un análisis igual epidemiológico o estadístico y digo, si yo retiro los dulces o los hidratos de carbono y controlo la placa dentobacteriana dando medidas de higiene bucal, yo puedo disminuir la enfermedad en un 60%, ¿eh? Estoy hablando muy al azar, no es algo respaldado por una evidencia científica, pero bueno, lo que dice la teoría es, si tú logras quitar variables que están asociadas a tu enfermedad, tú puedes disminuir la enfermedad muy significativamente. Muchas de las medidas de salud pública que se han implementado, por ejemplo, el lavado de manos, no es una medida que salga de de la imaginación o de la creatividad de una persona. Mucho del estudio epidemiológico ha hecho evidente que el lavado de manos previene muchísimas enfermedades gastrointestinales y si lo quieren ver como muy extremo, ha evitado muchísimas muertes por enfermedades gastrointestinales. Entonces, no es una medida que salga por ocurrencia, es una medida que es el resultado de una métrica, de un estudio epidemiológico que ha explicado cómo es que se da cómo es que se da el comportamiento de la enfermedad y cómo ciertas variables que logran controlarse pueden disminuir la prevalencia de esta enfermedad. Pero bueno, cuando hablamos de una proporción, es, por ejemplo, decir, de la Escuela de Altos Estudios en Salud, ¿cuántos de los chicos utilizan lentes? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que yo, de los 99 alumnos que tengo en La Salle, en medicina dental específicamente, cuantifico a cuántos de estos chicos usan lentes. Si cerramos el número a 100 sujetos de la matrícula, yo tengo 100 sujetos y de los cuales cuando empiezo a contabilizar cuántas personas utilizan lentes de armazón, identifico que son 15 personas. Entonces, yo lo que hago es que coloco en la parte de arriba el número de personas que están utilizando los lentes y abajo coloco el número total de mis sujetos que pertenecen a esa comunidad o esa población. Aquí es bien importante. Yo estoy utilizando esta fórmula como tal, que es una fórmula para utilizar, para analizar proporciones. La X cursiva tiene un significado a nivel estadístico y la N también tiene un significado a nivel estadístico. Cuando utilizo la X me refiero a la variable como tal y cuando utilizo la N me refiero al tamaño de la muestra o de la población. Bueno, cuando es N minúscula es muestra, cuando es N mayúscula es una población. Pero bueno, aquí cuento cuántas personas utilizan lentes y en la N están las personas con y sin lentes, o sea, el total de mis sujetos, y lo divido y al final lo multiplico por un múltiplo de 10 o de 100 para tener un porcentaje. O sea,
Como tal, una proporción es un porcentaje, no hay mayor complejidad en eso. Lo que deben de tener quizás un poco en mente, porque puede ser un poco truculenta la pregunta, si fuese el caso, es si en el denominador está implícito el numerador. O sea, si la X está dentro de la N. La respuesta es sí, la X está dentro de la N, dentro de la población. Ok, y ahora, esta medida también es bien bonita, sumamente bonita desde el punto de vista epidemiológico y estadístico. Me regreso. Cuando ustedes sacan proporciones como tal, es tratar de identificar cuántas personas presentan el evento en un momento determinado, así en un lapso de tiempo. No me interesa saber si mañana o pasado mañana o ayer o antier eran más o eran menos. Solamente quiero saber cuántas de las personas que están en el día mañana, de mañana, en el día martes, en la facultad, llevan lentes, ¿sí? Es un corte en el tiempo. Y esto es técnicamente la definición de prevalencia. Más adelante lo vamos a ver. Pero esto en sí es una prevalencia. No tiene una proporción, su sinónimo es prevalencia como tal. Pero bueno, a diferencia, por ejemplo, de las tasas, ¿qué es una tasa? Es una medida que tiene velocidad de ocurrencia. Es decir, a mí me interesa conocer la velocidad en la que se presenta un evento, ¿sí? La magnitud del cambio. Eh, Estadísticamente y epidemiológicamente, ya una tasa es una medida demográfica. Demográfica en el sentido que nos va a dar información en la que están ocurriendo ciertos eventos, ¿no? Hablamos de tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de vacunación, se pueden volver tan específicas para hablar, por ejemplo, de las tasas de mortalidad por infarto agudo al miocardio, de las tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular. Son, son medidas muy específicas, pero también así una característica, y ténganlo siempre en mente, una tasa tiene velocidad, explica el momento en el que está ocurriendo un evento en un momento de tiempo que se está moviendo, tiene velocidad, tiene movimiento. A diferencia de la proporción o de una prevalencia, la tasa sí tiene una velocidad de ocurrencia. Es como la característica más particular de una tasa. Pueden haber muchísimas tasas. Está explicando regularmente cómo es que está ocurriendo un evento. Pueden haber tasas de morbilidad, pueden haber tasas de mortalidad, pueden haber una serie de análisis demográficos bien interesantes que nos permiten, pero específicamente una tasa nos está explicando la manera en la que ocurre un evento. Y nada más como tenerlo muy característico, ¿no? Regularmente va a tener una unidad de tiempo y lo hablamos como tiempo persona, estadísticamente se conoce como delta. Y el tiempo pueden ser horas, días, meses, años, dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Y regularmente, esto ya es muy estadístico. Siempre se expresan en una potencia de 10. Eh, en su momento, en una clase de epidemiología, preguntábamos que por qué de 10. Era meramente para hacerlo entendible, para hacerlo muy medible, porque llegan a ser datos muy largos estadísticamente y son poco entendibles. Entonces, se multiplica por una potencia 10 para poder entenderlo. Y si hablamos, obviamente, de las fórmulas. Es el número de la tasa es igual al número de eventos ocurridos en una población en un periodo de tiempo, ¿sí? Esta T implica que estoy hablando de un periodo de tiempo. Y está dividida entre la sumatoria, esta sigma estadísticamente implica sumatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos se van sumando. La sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestos o al riesgo de presentar el evento en el mismo periodo de tiempo. Razones. Igual, es muy sencilla una razón.
y en especial se refiere a variables que tienen solo esta dicotomía entre hombres y mujeres. Este, no sé, alumnos acreditados y no acreditados, alumnos, no sé, con pijama morada y pijama guinda y pijama verde. Las razones son, es una medida que habla sobre la cantidad o la proporción que corresponde a una unidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una razón entre hombres y mujeres, decimos que por cada hombre hay dos mujeres. Es una proporción. No tiene nada que ver una cosa, un hombre con una mujer. No son dependientes, son variables completamente distintas y hablamos de esa razón. ¿Cuántos hombres por cuántas mujeres? Y regularmente, cuando hablamos de, como en términos estadísticos o epidemiológicos, lo colocamos así. Hay un hombre por cada dos mujeres y se colocan estos dos puntos para entender que estamos hablando de una razón. Ahora, la epidemiología, como les he dicho, mide la frecuencia en la que ocurre un evento como tal. Se buscan hacer ciertas comparaciones, ya sea en la misma población o en diferentes poblaciones. Se vuelve bien interesante toda esta parte porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen una inquietud de querer tratar de explicar por qué ocurre un evento, como hace rato les mencionaba, ¿no? Hay que pensar cómo se va a medir, hay que pensar cómo se va a comparar y, y eso implican muchas cosas al interior de cómo es que vamos a estar midiendo. Cuáles van a ser las variables que nos van a interesar, y cuáles son las características de la población. Epidemiológicamente, pues obviamente utilizamos mucho la mortalidad y la morbilidad. Este, los conceptos son completamente diferentes. La mortalidad se refiere a las muertes que ocurren por una enfermedad como tal, y la morbilidad, pues a la enfermedad como tal, ¿no? No siempre a la epidemiología le interesan los eventos mórbidos. También hay variables o eventos que nos interesan desde el punto de vista epidemiológico, y que nos interesan porque ponen en riesgo la integridad de las personas, ¿no? Por ejemplo, los accidentes de tránsito, el uso del celular cuando manejamos, no sé, estos eventos que no es precisamente una enfermedad, pero que sí pone en riesgo. Todo eso se analiza desde un punto de vista epidemiológico y es bien interesante los análisis que se pueden llegar a hacer. ¿Por qué? Porque se pueden generar variables o modelos predictores y hablar sobre el riesgo que puede tener una persona para enfermar o para morir o para presentar un accidente. Y de ahí se desprenden muchas medidas de la salud pública. Esta variable o esta medida, la mortalidad, medida como una medida de tiempo, como una medida de ocurrencia, es bien interesante porque nos permite entender cómo es que se comporta la mortalidad como población, qué enfermedades pueden estar presentes para que pongan en riesgo a la especie humana, por decirlo así. Y yo les platicaba en una de las sesiones que teníamos, ¿no? Que para la población mexicana, una de las cosas que fueron muy interesantes durante la pandemia fue identificar que somos una población sindémica. ¿Qué implica sindémica? Que existen varias enfermedades a la par, al mismo tiempo, que están ocurriendo, ¿eh? Esto no es como de ciencia ficción, es algo que ocurre actualmente, donde tenemos población con obesidad, con hipertensión y con diabetes. O sea, hay personas que están cursando con las tres enfermedades al mismo tiempo y eso es lo que ha hecho de mucho riesgo a la población mexicana en el caso, por ejemplo, del COVID, para enfermarse y morirse, ¿sí? No fue tanto el COVID como tal, sino la carga de enfermedad que tiene la población
para poder enfermarse, complicarse y morirse pues, por un virus, ¿no? La mortalidad como tal, pues nos explica cómo es que ocurren los eventos, cuál es la velocidad en la que están ocurriendo los eventos y obviamente de aquí se tendrían que desprender ciertas campañas o ciertas políticas públicas para poder explicar o para poder prevenir, ¿no? Yo no lo he visto, no soy alguien que vea televisión abierta o que vea incluso mucha televisión, pero no he identificado programas que promuevan la actividad física, programas que promuevan una alimentación saludable, e incluso programas que promuevan cierta salud mental, que son variables que actualmente condicionan muchísimo, muchísimo la carga de enfermedad que vivimos como población. Aquí miren, me falta una A. Esta presentación la hice en un momento que me invitaron a dar unas clases. Fue muy rápido. Entonces, nada más tener claro, la mortalidad es útil para estudiar enfermedades que provocan la muerte, especialmente cuando su letalidad es importante. COVID fue una situación muy, muy particular, y es bien importante o bien interesante cómo es que se comporta la enfermedad, cuáles son las medidas desde la salud pública y cuál es la política pública que se hace para poder evitar que la gente muera. No siempre se da, México no es un país de referencia para la política pública, pero cuando se dan y se dan de una manera bien bonita, funcionan de una manera particularmente muy interesante. ¿Y para qué nos sirve toda esta enfermedad? Toda esta información. En México como tal, existen bases de datos relacionadas con el comportamiento de las enfermedades, con el comportamiento de la mortalidad. Les mencionaba en una de las clases que, por ejemplo, a nivel mundial existe algo que se conoce como la carga global de la enfermedad. Lo pueden teclear, es de fácil acceso, es de fácil interpretación y lo que nos dice es cómo morimos por ciertas enfermedades en particular. Algo que se tiene, por ejemplo, como dato muy preocupante desde la política pública, es que la obesidad y el sobrepeso son variables o son enfermedades que son muy prevalentes en México como país y desde la política pública se ha advertido, si como país no intervienes con medidas preventivas para que las personas con sobrepeso bajen al normopeso y las personas con obesidad bajen al sobrepeso y al normopeso, tú pronto, más rápido de lo que creemos, vamos a tener una prevalencia muy alta de diabéticos. El problema no es que tengamos la población diabética, el problema es que el sistema de salud no tiene capacidad económica, o sea, no hay recurso monetario suficiente para soportar tanta carga de enfermedad. Y no es el hecho de que digan, bueno, se les va a dar insulina, se les va a dar metformina y demás, no. El problema es la complicación. El problema es que regularmente las personas que son diabéticas tardan mucho tiempo en comprender la enfermedad, tardan mucho tiempo en tomar medidas preventivas y entonces pronto llegan a haber personas que pierden la pierna por una gangrena, que se vuelven insuficientes renales, que pierden la vista, que no sé, se van complicando y eso al Estado le genera un gasto muy alto y muy difícil de manejar. Entonces, ah, parece algo muy sencillo, pero se vuelve muy complicado y muy complejo a nivel de políticas públicas. Para eso sirve todo esto. A nivel de caries dental, como a nivel de lo que nos puede interesar, pues lo sabemos, hay una prevalencia muy alta de caries, estamos al 95%. Hay una prevalencia muy alta de periodontopatías, estamos al 60%. Quizás no tienen un impacto tan alto en la mortalidad, no hay una tasa de mortalidad por caries dental, más bien está asociada a otros eventos, a otras morbilidades. ¿Es importante evitarlas? Sí. ¿Es caro atenderlas? No. El tema es quizás una cuestión muy cultural. Y bueno, cuando hablamos de medidas de mortalidad, pueden ser tan generales o tan específicas como ustedes las quieran analizar, solamente hay que entenderlas.
La mortalidad explica la ocurrencia con la que ocurre o con la que ocurren estos decesos de una manera muy general o de una manera muy particular si hablamos de accidentes cerebrovasculares, si hablamos de infarto agudo al miocardio, si hablamos de diabetes, y todo esto se puede analizar a partir de características sociodemográficas. La tasa de mortalidad general como tal implica tener en el numerador el número de personas que mueren en un periodo determinado entre la población total promedio en el mismo periodo multiplicada por un múltiplo de 10. La mortalidad específica, y hasta aquí me quiero detener, puede ser demasiada información, pero esta mortalidad específica, así como suena, se refiere a tratar de conocer el dato por el que las personas mueren de una condición en particular. Por ejemplo, actualmente una de las primeras causas de mortalidad en México son el evento cerebrovascular, que es algo que son de las primeras prevalencias. Les confirmo el dato. Diabetes también es una de las primeras causas de mortalidad. Y eso es así, muy específico. ¿Cuántas personas mueren por accidentes cerebrovasculares? ¿Cuántas personas mueren por infarto agudo al miocardio? Se puede tener y es muy puntual el dato que se reporta. Cuando hablamos de letalidad, hablamos de estas enfermedades que ponen en riesgo la vida de la persona. Son regularmente enfermedades graves que pueden poner en riesgo la vida como tal y la persona puede morir. Se utiliza, sí, por ejemplo, hablar de tasa de letalidad de COVID, ¿no? ¿Cuántas personas enfermas de COVID mueren estando enfermas por COVID? O sea, se vuelve una medida muy específica de una enfermedad muy específica, de estas personas que están enfermas, ¿cuántas de ellas mueren? A eso se le llama tasa de letalidad. Y bueno, aquí vienen dos conceptos que son importantes meramente conocerlos, aunque ya los revisamos. Dos de las medidas más importantes de morbilidad dentro de la epidemiología es la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es una proporción. No hay que entrar en muchos detalles complejos, es solamente una proporción. Eh, una prevalencia global se refiere, no sé, a las personas hablando de caries dental, ¿no? ¿Cuántas tienen caries dental? El 95% de la población mexicana. Eso es una prevalencia. ¿Cuántas de estas personas han ido al dentista y han atendido los problemas de caries dental? Eso ya como tal es una prevalencia muy específica, que es como la prevalencia de dientes atendidos. Y la incidencia es una medida que expresa la velocidad en la que ocurre un evento, la velocidad en la que una persona, no sé, sana y que consume demasiados dulces y no se cepilla los dientes, la velocidad en la que va a desarrollar caries dental o va a desarrollar alguna periodontopatía. Para mí el ejemplo, así fue como yo entendí los conceptos, fue, imaginen que tienen una llave de agua que está llenando un balde, una cubeta, cierran la llave de agua, lo que queda en el agua, si quieren que sean pececitos de colores o basuritas, lo que ustedes quieran, la prevalencia es una fotografía, ¿sí? Yo tomo una foto y cuento cuántas hojitas existen en el agua o cuántos peces existen en el agua. Es una fotografía tal cual. Si ustedes, por ejemplo, dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo quiero conocer la prevalencia de niños de prepa que traen playera blanca el día lunes. Me subo a la parte más alta del edificio de la EAES, tomo una fotografía y cuento en ese momento, ¿no? Es martes, es mediodía y en ese momento cuento cuántos chicos de prepa traen una playera blanca. Eso es una prevalencia, ¿sí? No sé si a los 5 minutos salen niños o entran niños o cómo se vaya a mover. Eso no me interesa porque solo lo que quiero saber es lo que ocurre en un momento determinado, en un lapso de tiempo muy reducido y es como una fotografía instantánea. Y cuando hablo de incidencia, me refiero a la velocidad de ocurrencia.
yo estoy parado en el último piso de la EAES y estoy contando cuántos niños con playera blanca están en ese momento. A los 5 minutos, cuántos niños ya se fueron, cuántos niños ingresaron y estoy observando la ocurrencia en la que está sucediendo un evento en particular, que en este caso son los chicos que traen playera blanca. Entonces, prevalencia es una fotografía fija o una fotografía instantánea. La incidencia es llevar el registro de cómo se está presentando, cómo se está desarrollando un evento que a mí me interesa como tal. Bueno, aquí ya no voy a continuar. Son ya detalles ya muy específicos propios de una clase de epidemiología. Y no los quiero agobiar demasiado. En sí, en lo que hay que tener muchísima atención es con los temas de incidencia y de prevalencia. Son relativamente fáciles de entender. Hay análisis hasta lo más profundo. Ahora, la epidemiología también nos permite generar ciertos modelos que explican los eventos de una manera muy particular. Hay modelos probabilísticos que nos explican, por ejemplo, el riesgo que tiene una persona de desarrollar caries dental, el riesgo que tiene una persona de desarrollar enfermedad periodontal, y tiene mucho que ver con las variables, con modelos de regresión logística o análisis multivariados que nos pueden explicar, oye, si tú como persona tienes más de 35 años, eres varón, fumas y además te alcoholizas y te duermes con la boca sucia, la probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal es del 60%. Y hay modelos probabilísticos bien bonitos, muy interesantes, que nos hablan acerca de todas las probabilidades que pueden estar ocurriendo de manera cotidiana, ¿no? Y así hay modelos para hablar de la propensión o la susceptibilidad para volverse alcohólico, para consumir drogas, para morir por un evento cerebrovascular y una serie de cosas. Para eso sirve la epidemiología como tal. Este, bueno, ya algunas cosas van a ir surgiendo sobre el tema. Quiero más tarde trabajar un poco sobre medidas estadísticas, hablando propiamente de mediana moda, que también es relativamente muy sencillo. Y tengo pendiente desarrollar un tema sobre caries dental, perdón, índices bucales, que va muy de la mano con todo esto para que ustedes puedan analizarla. Y bueno, de mi parte es todo y muchas gracias.